Buenas noches a mis compañeras Natalia Rodríguez y Laura Hoyos y principalmente al doctor Zain Mendoza. En el presente video estaremos hablando y analizando sobre un caso que expondré posteriormente. En este caso tenemos la finalidad de llevarlo ante la normatividad vigente colombiana. ¿Y por qué? Porque buscamos identificar la problemática de este caso. Es decir, buscamos la forma de que se pueda resolver, en qué casos se puede dar, en qué casos no se puede dar y cuál sería el modo de buscarle una solución a esto, valga la redundancia. Me permito ante ustedes leer el caso. Juan ha prestado el servicio como auxiliar contable en la inmobiliaria Coquito S.A. Lleva trabajando desde el 22 de febrero del 2019 a un contrato de término con una duración de un año, perdón. Devenga un salario de 3.500.000 pesos. Y en febrero del 2019, el empleador le propone a Juan, quien está actuando en calidad de empleado, el arrendamiento de un apartamento con el canon mensual de 750.000 pesos. Claro, Juan acepta, pero firmando el respectivo contrato, dentro del cual se pacta que Juan pagaría dentro de los primeros 5 días de cada mes el canon de arrendamiento de forma descontada, en forma efectiva. Dentro de esto, el contrato presenta un mérito ejecutivo en el cual Juan autoriza que en caso de conflicto se resolviera ante un tribunal de arbitramiento. Posteriormente a ello, Juan lleva 5 meses de mora, el cual da una totalidad de 3.750.000 pesos. Y el arrendador, quien también es el patrono o empleador de Juan, busca embargar sin autorización de su sueldo mensual. Entonces, veremos ahora con mi compañera Natalia Rodríguez qué serían estos términos. Ok, con respecto a la doctrina acerca del caso planteado, tenemos que en concordancia con el caso anterior se debe colocar de presente el conocimiento acerca del siguiente concepto: embargo de salarios. El embargo de salarios se debe realizar por orden de autoridad competente. Ahora bien, para que esto se dé, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Señala el artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo que no es embargable el salario mínimo legal o convencional. El artículo posterior, artículo 155 del Código Sustantivo del Trabajo, igualmente señala un excedente del salario mínimo mensual que solamente será embargable en su quinta parte. Y señala igualmente en su artículo 156 del mismo código una excepción únicamente en los casos a favor de cooperativas y en los casos de pensiones alimentarias, en donde se puede establecer esta retención o embargo del salario. Lo anterior con respecto a anotaciones hechas por los autores Cadenas y Guzmán en el libro Cartilla Laboral y Seguridad Social. Los dejo con mi compañera Laura. Bueno, hablando un poco acerca de la jurisprudencia, en el día de hoy vamos a estudiar la sentencia de la Corte Constitucional 710 de 1996, la cual trata de los descuentos que sí se le puede realizar al salario, pero claramente antes de proseguir con estos descuentos debe existir primero que todo la autorización por parte del trabajador con un previo aviso. Sin embargo, estos descuentos deben tener o deben reconocer ciertos criterios que no desconozcan el derecho del trabajador de una remuneración que le pueda permitir satisfacer tanto sus necesidades básicas como las de su núcleo familiar. Pero no se le desconoce el fundamento o el precepto constitucional. ¿Cómo es el precepto? Basándonos en que el trabajador puede conceder o puede hablar, dialogar con el empleador en el sentido de que puedan llegar a un mutuo acuerdo o en el sentido de que puedan encuadrar qué es lo que este empleador le va a retener de su salario al empleador. Pero teniendo presente también que para todo esto se debe de tener un consentimiento. Este consentimiento se rige bajo una serie de requisitos y, como se ha dicho, debe estar con previa autorización y por escrito. Si esto no está por escrito, pues se va a considerar como nula.
Por otro lado, mientras no se medía el consentimiento por escrito del trabajador, como lo dije anteriormente, el patrono no puede realizar algún descuento que por parte del salario del trabajador. Sin embargo, hay que tener presente que existen tres tipos de descuentos. La primera clase, son todos los descuentos que autorice el juez legal. Pues aquí esta intervención favorece o funciona debido al que el juez laboral guía o garantiza los derechos del trabajador. Por otra parte, se establecen o se encuentran los descuentos por parte misma del trabajador. Pero para que se hayan estos descuentos se tiene que saber muy bien que esto no va a afectar el monto máximo del salario y tampoco la deuda que se vaya a retirar o que se vaya a hacer descontar el mismo salario del trabajador puede superar las 3 veces más del salario. Y por último son los descuentos de ley. Así que seguimos con la normatividad, con el concepto. Ok, con respecto a los conceptos, tenemos que la Corte Constitucional se ha pronunciado por medio de diversas sentencias estableciendo que el salario mínimo es todo aquel porcentaje que el trabajador tiene derecho a percibir para satisfacer sus necesidades. Esto se encuentra ligado a la Constitución Política de Colombia y a diversas normatividades como el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 53, que posteriormente se va a desarrollar, y igualmente los artículos 154, 155 y 156. Ahora bien, ¿qué sucede con el monto restante a este salario mínimo? Según el artículo 155 del Código Sustantivo del Trabajo, tenemos que este artículo se encuentra revestido de legalidad y es claro al señalar que el excedente del salario mínimo puede ser embargado. Ahora bien, se deben acatar unos procedimientos que van acorde a formalizar por escrito el consentimiento o por medio de una autorización de una autoridad competente. Continuamos con el desarrollo de la segunda jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia que se va a tratar en este caso es la sentencia de la Corte Constitucional C-521 de 1995, la cual trata de cómo el legislador le otorga al trabajador ciertos criterios o principios de los cuales el trabajador puede distinguir en qué momento se puede presentar un abuso o no del salario. Es decir, con esta sentencia se pretende deslumbrar que no solo el salario se presenta desde diferentes ámbitos como lo vemos relacionado un poco en el Código Sustantivo del Trabajo, sino que aquí lo vamos a tomar aparte como desde la Constitución política vigente. Aquí el salario no solamente constituye lo que son las remuneraciones ordinarias, fijas o variables, sino que aquí también constituye lo que es todo el dinero que pueda recibir el trabajador por parte a la contraprestación o a la retribución directa o indirecta, siendo esto como una especie de servicio oneroso que ingresan real y efectivamente a su patrimonio. Es decir, con esta sentencia lo que se busca es que todos tengamos claro que el trabajador, valga la redundancia, labora o trabaja para conseguir su salario mínimo y de esta manera poder trabajar así sea las horas de 8 horas o las horas pactadas en el contrato laboral en el que se pueda en el que ellos como trabajadores se puedan dar cuenta en qué momento o no puede presentarse un abuso por parte del empleador. Bueno, ahora bien, ¿qué dice la normatividad colombiana vigente? Para esto tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual en su artículo 59 habla de las prohibiciones a los patronos o empleadores. En el inciso 1 dice que deducir, retener o compensar la suma de alguno de los montos de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos, cada caso o mandamiento judicial, con excepción de los siguientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el arrendador y empleador o patrono quiere arbitrariamente, por decirlo así, embargar el sueldo de Juan. Aquí podemos ver en el artículo anteriormente mencionado cuáles son las prohibiciones, lo puede hacer o no lo puede hacer. ¿Por qué en este caso no lo puede hacer? Porque no tiene una autorización de Juan,
previamente escrita y tampoco tiene un mandamiento judicial. Entonces, por este caso, en este caso de Juan, el empleador no podría retenerle el salario. Ok, como conclusiones del siguiente caso tenemos que el trabajador en la fecha actual llevaba 5 meses sin laborar, razón por la cual es erróneo el proceder por parte del empleador, ya que éste debió ceñirse a los parámetros normativos. Es decir, solo va a ser embargable el salario que no afecte el salario mínimo legal mensual vigente y solamente hasta su quinta parte. ¿Cuál sería el correcto proceder? Darle cumplimiento a lo que reza el contrato dentro de sus cláusulas y solucionar el problema ante un jurado de arbitramiento. Y posteriormente descontar el sueldo del trabajador de acuerdo al porcentaje legalmente establecido con la totalidad de la deuda según como la ley lo establezca. Muchas gracias.